El miedo a vivir. Vivimos en una época donde todos parecen tener prisa, pero pocos saben hacia dónde van. Corremos, planeamos, soñamos, y sin embargo, seguimos temiendo a la vida. El miedo se disfraza de prudencia, de responsabilidad, de sensatez. Pero en el fondo, es solo el temblor del alma que no se atreve a vivir plenamente. Séneca, hace 2000 años, ya lo había visto. Decía que el hombre no teme a la muerte, sino al hecho de no haber vivido lo suficiente. Y tenía razón. Porque el miedo más profundo no está en el final, sino en el presente que dejamos pasar sin comprender. Tememos perder lo que amamos, tememos fallar, tememos sufrir, y en esa cadena invisible de temores, perdemos la serenidad que hace que la vida valga la pena. Séneca llamaba a la serenidad la fortaleza del sabio, no una calma impuesta, sino una claridad nacida de entender que nada en la vida es tan terrible como el pensamiento que lo imagina. Y quizá por eso su filosofía sigue viva hoy, porque el miedo sigue siendo el mismo, solo ha cambiado de nombre. Hoy le llamamos ansiedad, estrés, inseguridad. Pero el origen es idéntico. El alma que ha olvidado confiar en sí misma. Por eso, este no es un mensaje contra el miedo, sino una invitación a comprenderlo. A mirarlo con la serenidad de quien ya no quiere huir, sino vivir. Acompáñame en este viaje filosófico hacia la calma, guiados por las palabras de Séneca, el sabio que descubrió que superar el miedo a la vida no es cuestión de valentía, sino de sabiduría. 1. El origen del miedo. Hay un temor silencioso que habita en todos los hombres. No siempre tiene rostro ni nombre, pero se siente en el alma. Es el miedo a vivir plenamente. Miedo a perder lo que amamos. Miedo a fallar. Miedo a que la vida no sea suficiente. Séneca lo llamaba el tormento de los que piensan demasiado en el mañana. Porque el miedo nace cuando olvidamos el presente. Y en su sombra dejamos de vivir. Vivimos entre la esperanza y el temor, decía. Esperamos lo que no tenemos. Tememos perder lo que poseemos. Y en ese vaivén, el alma nunca descansa. El hombre teme al dolor, pero también teme a la calma. Porque en la calma no hay distracción, y en el silencio aparece la verdad. Y la verdad, a menudo, incomoda. Séneca entendía que el miedo no se elimina huyendo de él, se disuelve con claridad, porque nada atormenta tanto como lo que no se comprende. No nos atemoriza lo que sucede, sino lo que imaginamos, escribió. Y en esas palabras hay una medicina para el alma moderna. Porque el miedo, más que enemigo, es un espejo. Refleja lo que aún no hemos aprendido a aceptar. Y solo mirándolo de frente se puede trascender. La mayoría teme a la vida porque no sabe qué hacer con ella. Corremos, acumulamos, fingimos propósito. Pero dentro, la incertidumbre sigue respirando. Séneca no negaba el miedo. Lo consideraba natural, inevitable incluso. Pero enseñaba a domesticarlo con razón y virtud. El sabio no está libre de temor, decía, pero aprende a que el temor no lo gobierne. Y ahí está el arte de la serenidad. No eliminar las emociones, sino comprenderlas hasta que se vuelvan dóciles. El alma se fortalece cuando deja de escapar, porque cada huida es una semilla de debilidad, y cada aceptación una raíz de fortaleza. Séneca veía el miedo como un maestro severo. Enseña sin ternura, pero con precisión. Nos muestra los límites de nuestra sabiduría interior. Quien no teme a nada no es valiente, es inconsciente. El valiente es aquel que siente miedo y aún así avanza. La vida no se conquista desde la ausencia del temor, sino desde la serenidad frente a él. Séneca lo decía con calma. Lo que temes está más en tu mente que en la realidad. Y comprender eso es empezar a ser libre, porque cuando el pensamiento se aclara, el alma deja de temblar. 2. Comprender el miedo. No hay enemigo más persistente que el que habita dentro. El miedo no golpea desde fuera, sino desde el pensamiento. Es un eco que se repite hasta que decides escucharlo. Séneca observaba que el miedo nace del deseo de control.
Queremos dominar lo incierto, encerrar el futuro en una jaula. Pero el futuro no obedece a nuestros planes. Y cuando comprendemos eso, el alma empieza a descansar. Porque la serenidad no está en poseer certeza, sino en aceptar el misterio. Nada nos pertenece excepto nuestros pensamientos, escribió. Y sin embargo, son esos pensamientos los que más nos esclavizan. Vivimos presos del ¿y si? ¿Y si pierdo lo que amo? ¿Y si fracaso? ¿Y si el dolor no termina? Pero el sabio, decía Séneca, no pregunta ¿y si?, sino ¿por qué temo? Porque detrás de cada temor hay una ilusión que duele. Miedo a perder significa apego. Miedo a fallar significa orgullo. Miedo a la vida significa desconocimiento del alma. Nadie es infeliz por lo que le falta, sino por lo que teme perder. Esa frase resume siglos de sufrimiento humano. El miedo no habita en la pobreza, sino en la expectativa. Cuanto más queremos asegurar todo, más vulnerables nos volvemos, porque la vida en su naturaleza no promete permanencia. Séneca lo entendió. Nada es nuestro, solo lo usamos por un tiempo. Y quien aprende eso, deja de temer al cambio. El alma libre no se aferra, fluye, no lucha contra el río. Aprende a flotar en su corriente. Superar el miedo a la vida no es blindarse. Es abrirse, dejar de resistir lo inevitable. Porque el miedo se alimenta de resistencia. Y la aceptación es su disolución silenciosa. ¿Qué sentido tiene temer lo que no puedes evitar?, preguntaba Séneca con ironía tranquila. Y esa pregunta sigue siendo un espejo para el hombre moderno. Tememos al dolor, pero el dolor enseña. Tememos a la pérdida, pero la pérdida purifica. Tememos al fin, pero el fin es el principio de otra comprensión. El miedo no desaparece con el tiempo, solo con la sabiduría. 3. La mente inquieta. El miedo es una tormenta que se origina en la mente. No viene del mundo, sino de cómo lo interpretamos. Séneca lo sabía. El alma se inquieta más por sus pensamientos que por la realidad. La mente temerosa multiplica las sombras. Imagina futuros trágicos y luego los confunde con certezas. Así nace la ansiedad, del hábito de vivir en un mañana que todavía no existe. ¿De qué sirve preocuparse por lo que aún no ha llegado?, decía. El sabio sufre solo cuando el dolor está presente. Pero nosotros sufrimos dos veces, una cuando ocurre y otra cuando lo imaginamos. El miedo a la vida no se origina en el presente, sino en la falta de presencia. Quien está plenamente en el ahora, no puede temer. Porque el miedo solo habita en la distancia entre lo que es y lo que podría ser. Séneca enseñaba a vigilar los pensamientos, como un jardinero que cuida su terreno. Porque una mente abandonada al miedo acaba llenándose de maleza. Cada preocupación no atendida crece, cada temor repetido se convierte en hábito. Y los hábitos mentales son los barrotes más invisibles del alma. El hombre moderno vive rodeado de estímulos, but vacío de atención. Corre, produce, consume, pero pocas veces se detiene a mirar dentro. El miedo aprovecha ese ruido. Se alimenta del movimiento sin conciencia. Por eso Séneca recomendaba la pausa. Retírate en ti mismo tanto como puedas. No para huir del mundo, sino para ver con claridad lo que en él te perturba. La mente serena no es la que no siente miedo, sino la que lo observa sin identificarse con él. Cuando miras tu temor como si no fuera tuyo, pierde poder sobre ti. Porque el miedo necesita tu atención para sobrevivir. La serenidad, en cambio, crece en el silencio. Allí donde no hay juicio, donde no hay prisa, solo comprensión. Séneca veía en el silencio un espejo del alma. Solo en la quietud se revela la verdad. Por eso aconsejaba comenzar el día con reflexión y terminarlo con gratitud. Ambas son formas de anclar el alma en lo que realmente importa. El miedo, decía, es un mal hábito del pensamiento, y todo hábito puede desaprenderse con disciplina y razón. La disciplina no es rigidez, es amor por la calma, y la razón, bien dirigida, no mata la emoción, la ilumina. La serenidad no es una huida del mundo, es una forma superior de presencia. No es debilidad, es dominio sobre uno mismo. Séneca la consideraba el mayor signo de poder interior.
Porque quien logra mantenerse tranquilo en medio del caos ya ha conquistado lo más difícil, su propio ánimo. El hombre que se irrita por todo es esclavo de todo. El que se deja llevar por cada miedo no gobierna su vida, solo reacciona a ella. La serenidad nace cuando el alma deja de resistir, cuando comprende que la vida no está hecha para obedecer nuestros deseos, sino para enseñarnos a convivir con lo que sucede. Lo que ocurre, debía ocurrir, decía Séneca. No porque el destino lo haya decidido, sino porque ya está aquí. Aceptar no es rendirse, es entender que luchar contra lo inevitable solo multiplica el sufrimiento. El sabio no desperdicia energía en lo que no puede cambiar. La guarda para lo que sí depende de él, su actitud. Y ahí reside el arte de vivir sin miedo, en reconocer que no puedes controlar el viento, pero sí ajustar tus velas. La serenidad no significa no sentir. Significa sentir sin ser arrastrado. Ser consciente del temor, pero no gobernado por él. Séneca enseñaba que el alma debe entrenarse, como el cuerpo. No se fortalece evitando las dificultades, sino enfrentándolas con razón y templanza. ¿Por qué temes al dolor?, preguntaba. El dolor no destruye el alma, solo la prueba. En cada sufrimiento hay una oportunidad de sabiduría. El miedo tiembla ante lo desconocido, pero la mente serena lo observa y aprende. Cuando entiendes el propósito del dolor, ya no le temes, le das sentido. El miedo, entonces, se transforma en comprensión, y la comprensión en paz. El mundo moderno nos enseña a escapar del malestar, a distraernos, a llenar el silencio con ruido. Pero Séneca sabía que el alma crece en el silencio y se debilita en la distracción. Por eso recomendaba la soledad como medicina. Busca momentos para ti, no para huir del mundo, sino para volver a él más fuerte. En esa soledad lúcida, el miedo se disuelve como la niebla al amanecer. El hombre que se conoce ya no necesita huir de sí mismo, y quien no huye de sí, ya no teme al mundo. La serenidad no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Sin ella, todo se amplifica. La ansiedad, la prisa, la angustia. Con ella, incluso los problemas parecen tener otro peso. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín que requiere cuidado. La serenidad, decía Séneca, es el arte de no agitarse por las cosas pequeñas. Y cuando uno comprende que casi todo en la vida es pequeño, la libertad comienza. 5. El dominio del alma. El hombre que domina su alma no necesita dominar el mundo, porque la verdadera libertad no consiste en tener poder sobre los demás, sino en tener poder sobre uno mismo. Séneca lo sabía. Gobierna tus pasiones, o ellas te gobernarán. El miedo es una de esas pasiones que, si no se comprende, termina dictando cada decisión. Nos hace pequeños, dependientes del resultado, esclavos de la incertidumbre. Pero cuando el alma se gobierna con razón, el miedo se vuelve consejero, no carcelero. Hay un tipo de fortaleza silenciosa que no necesita demostrar nada. Es la fuerza del espíritu tranquilo, del que ha aprendido a perder sin sentirse destruido. Séneca enseñaba que el sabio no se lamenta, observa, no maldice el destino, lo utiliza como maestro. Porque cada adversidad es una lección disfrazada, cada temor una oportunidad de conocer los límites del alma. El sabio no huye del miedo, entra en él, lo atraviesa con lucidez, y al hacerlo, lo disuelve. El miedo pierde poder cuando lo nombras, cuando te atreves a decir, esto me asusta. Porque lo que se reconoce deja de ser sombra. La claridad es la antorcha de la serenidad. Y la serenidad, el fuego que purifica el alma. Vivimos en un tiempo donde todo debe ser inmediato. Pero el alma no sana con prisa. La serenidad se cultiva como un jardín, requiere constancia, atención y silencio. Séneca aconsejaba escribir pensamientos cada día, no para llenar páginas, sino para vaciar la mente, para dejar que el alma hable sin el ruido del mundo. Escribe lo que te inquieta, decía. Así el temor se vuelve palabra y la palabra comprensión.
El miedo no resiste la luz de la razón, porque la razón no lo combate, lo disuelve. Cuando observas con calma tus temores, descubres que muchos no tienen raíz real. Son solo sombras proyectadas por la mente. El sabio distingue entre el peligro y el miedo. El peligro es real, el miedo, una interpretación. Y la mayoría de las veces tememos lo que nunca llega. Nos afligimos más por la imaginación que por los hechos, escribía Séneca con amarga claridad. Por eso, el arte de vivir consiste en reducir esa distancia entre lo que pensamos y lo que es. La vida es más simple de lo que la mente teme. Lo que nos hiere no es el suceso, sino la historia que contamos sobre él. Séneca veía en cada dificultad un entrenamiento del alma. Decía que los dioses ponen pruebas a quienes pueden superarlas, no como castigo, sino como ejercicio de grandeza. Sin adversidad, nadie se conoce. Esa frase contiene una verdad que asusta, pero también libera. Porque quien se conoce ya no teme tanto lo que vendrá. Sabe que el alma puede resistir más de lo que imagina. La serenidad no se aprende en los días fáciles, sino en las tormentas. Solo en la dificultad comprendemos de qué estamos hechos. Y cuando lo descubrimos, el miedo se convierte en respeto, y el respeto en sabiduría. 6. El tiempo y el valor de la existencia. Para Séneca, el miedo más grande del hombre no era la muerte, sino el desperdicio de la vida. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esa idea golpea el alma como una campana, porque no tememos al final, tememos haber vivido sin propósito. El miedo a morir se disfraza de miedo a no haber vivido lo suficiente. Pero quien ha vivido con conciencia, ya no teme el final. La vida, decía Séneca, es larga para quien sabe usarla. Y cada día vivido con atención es una victoria sobre el miedo. El hombre que teme al paso del tiempo es aquel que nunca ha estado realmente presente. Porque el presente, cuando se vive de verdad, no deja espacio para la angustia. El miedo necesita futuro para existir. El presente lo disuelve. Por eso, la serenidad comienza cuando comprendemos que el tiempo no se posee, solo se habita. Séneca veía en el tiempo un maestro silencioso. Nos recuerda que nada es permanente, y que esa impermanencia no es una tragedia, sino una oportunidad. Cada día es una vida entera, decía. Y quien lo entiende, ya no teme a la brevedad de la existencia. El miedo al mañana se desvanece cuando aprendes a mirar con gratitud el hoy. El alma agradecida no teme, porque vive en abundancia. No en la abundancia de cosas, sino en la plenitud de comprensión. Agradecer es una forma de aceptar. Y aceptar es la raíz de toda serenidad. El miedo nace donde la gratitud muere, porque quien no agradece lo que tiene, vive temiendo perderlo. Séneca veía la gratitud como una virtud esencial, no porque consuele, sino porque ordena el alma. Cuando el hombre se detiene a reconocer lo que posee, se da cuenta de que ya tiene lo suficiente para vivir bien. El miedo siempre apunta a la escasez, la gratitud a la plenitud. Son dos miradas sobre la misma realidad. Por eso el sabio elige agradecer, aunque la vida sea dura, porque sabe que el sufrimiento no niega la belleza, solo la hace más profunda. La serenidad no evita el dolor, lo integra. No lo ignora, lo abraza con comprensión. Solo sufre quien no entiende el sentido de su dolor, decía Séneca. Y esa comprensión convierte la herida en sabiduría. El alma que acepta su historia ya no teme su futuro. Cada experiencia, incluso la amarga, es parte de una armonía más grande. Solo el miedo nos impide escuchar su música. La vida no necesita ser perfecta para tener sentido. Necesita ser vivida con atención, con gratitud, con humildad. Séneca veía en la humildad una forma de libertad. Porque quien no se cree dueño del destino, vive en paz con él. El orgullo teme perder. La humildad solo busca comprender. Y comprender es el camino más corto hacia la serenidad. Cuando el alma se vuelve humilde, el miedo se desvanece. Porque ya no exige que el mundo se acomode a su deseo. Solo observa,
acepta y sigue en calma. El sabio no pide una vida sin problemas, pide fortaleza para enfrentarlos sin perder la paz. 7. La libertad interior. La libertad no se conquista afuera, se conquista dentro. El alma atada a sus temores no puede volar, aunque el mundo le ofrezca todas las alas. Séneca entendía que la esclavitud más profunda no era la del cuerpo, sino la del pensamiento. El miedo a la opinión ajena, el miedo a la pérdida, el miedo al fracaso, son cadenas invisibles que impiden la serenidad. Quien teme al juicio de los demás ya ha perdido su libertad, decía. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? Porque el alma que busca aprobación nunca descansa. Vive bajo la tiranía del aplauso y el rechazo. La serenidad, en cambio, nace del silencio interior, de la confianza tranquila en la propia razón. El sabio no necesita ser comprendido por todos, solo por sí mismo. No busca agradar, busca ser coherente. Y esa coherencia es la raíz de su paz. Vive según la razón, no según la multitud, aconsejaba Séneca. Porque la multitud teme, pero la razón calma. El miedo crece en los lugares donde falta pensamiento. Por eso, reflexionar es un acto de valentía, pensar por uno mismo, un gesto de libertad. El alma que aprende a pensar con claridad ya no se deja arrastrar por el rumor del mundo. Vivimos rodeados de voces que dicen qué temer, qué desear, qué perseguir. Y sin darnos cuenta, vivimos según los miedos de otros. Pero el sabio se detiene y observa. Se pregunta, ¿de quién es este temor? ¿Mío o heredado? Y en esa pregunta comienza la independencia. Porque cada miedo cuestionado pierde un poco de poder. Cada pensamiento comprendido abre un espacio de luz en la mente. Séneca enseñaba a cultivar esa luz. La llamaba virtud, pero en realidad era claridad. La virtud no era una norma, era una brújula interior. Una manera de mantener el rumbo cuando todo alrededor se agita. El miedo te arrastra hacia afuera, la virtud te devuelve al centro. Y en ese centro, en esa calma que no depende del mundo, nace la verdadera libertad. La libertad interior no es un ideal abstracto. Es una práctica diaria. Pensar con serenidad, actuar con justicia, aceptar con gratitud. El alma disciplinada encuentra descanso en su propio orden. No necesita que el mundo se calme, porque ha aprendido a calmarse a sí misma. Esa es la lección que Séneca quiso dejar. No temer lo que no depende de ti. Porque quien deposita su paz en lo externo, siempre vivirá con miedo. Pero quien la encuentra dentro, ya nada tiene que perder. Y cuando no hay nada que perder, solo queda vivir con plenitud. La libertad interior es la cura definitiva del miedo. No porque elimine la incertidumbre, sino porque enseña a convivir con ella sin temblar. 8. El arte de vivir sin miedo. Hay un momento en la vida en que uno comprende que el miedo no desaparece por completo. Solo aprende a caminar a tu lado sin guiarte. Séneca lo entendía mejor que nadie. La sabiduría no consiste en eliminar las emociones, sino en gobernarlas con serenidad. El miedo siempre intentará hablar. Susurra que algo falta, que el mañana será incierto, que la vida puede doler. Pero también puedes aprender a responderle con calma. Sí, todo eso puede ser verdad, y aún así elijo vivir. Ese es el gesto más valiente del ser humano. Elegir la vida a pesar del miedo. Vivir con serenidad no es vivir sin sobresaltos, es mantener el alma tranquila cuando el mundo se sacude. Séneca decía que el hombre fuerte no es el que no cae, sino el que se levanta con comprensión. Porque la serenidad no se mide en éxitos, sino en equilibrio. El miedo busca imponerse con ruido. La sabiduría responde con silencio. En ese silencio, el alma descubre algo que siempre estuvo ahí. La vida no es enemiga, solo espera ser entendida. Cuando dejas de resistirte a su curso, todo se ordena. La mente deja de pelear, el corazón deja de correr, y aparece una quietud que no depende de nada. Esa quietud no es pasividad, es lucidez.
Es la claridad de quien ha dejado de luchar contra lo inevitable. Séneca veía en esa aceptación el mayor triunfo del espíritu. Quien ha hecho las paces con el destino ha vencido al miedo. Porque el miedo muere cuando entiendes que nada te pertenece y que, aún así, todo puede ser amado. Vivir sin miedo es vivir con gratitud. Dar gracias incluso por lo que duele, porque te enseña. Dar gracias por lo que se va, porque te deja espacio para lo nuevo. Dar gracias por lo que permanece, porque te sostiene. La serenidad no se alcanza corriendo hacia ella, se alcanza deteniéndose, mirando el presente con aceptación, mirando el alma con ternura. Y cuando lo haces, descubres que no necesitas tanto para estar en paz. Solo atención, solo comprensión, solo silencio. El miedo es ruido, la serenidad, melodía, y la vida, cuando se vive con calma, suena diferente. El sabio no teme la muerte, porque ha aprendido a vivir sin prisa. No teme el destino, porque ha comprendido que todo llega en su momento. Y así, sin ansiedad, sin huida, el alma se vuelve ligera. Séneca enseñaba que el hombre verdaderamente libre es aquel que no teme al mañana ni se lamenta del ayer. Solo vive, y en ese vivir encuentra la eternidad del instante. La serenidad, entonces, no es un refugio del mundo, sino una manera de caminar dentro de él. Caminar sin miedo, sin orgullo, sin necesidad de demostrar nada. Solo estar, solo ser. Esa es la esencia del arte de vivir según Séneca. Vivir con razón, actuar con virtud y mirar la vida con gratitud. Porque cuando el alma comprende, el miedo se transforma en maestro, y el maestro, en paz. Al final, no se trata de vencer al miedo, sino de aprender de él, de escucharlo hasta que su voz se apague en comprensión. Y cuando eso sucede, cuando ya no hay ruido interno, el alma descansa. Y en ese descanso, por fin se encuentra consigo misma. No hay mayor serenidad que esa. No temas a la vida, porque ya estás viviendo. No temas a la muerte, porque aún no ha llegado. Solo teme desperdiciar el presente. Séneca vive con calma, piensa con claridad y camina con serenidad. Suscríbete al canal y activa la campana para más contenidos sobre filosofía, sabiduría antigua y crecimiento interior. Tu calma comienza aquí.